Hola Saraí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y Muy tú? bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Igual también, todo bien. Qué bueno. Oye, ¿por qué la pregunta de si iba a haber sesión me llamó la atención? De repente es que andaba en una piñata y de Ah, repente ok. me confundí y dije yo, ¿y qué tal si con la infografía ya no es necesario lo del Zoom? Pero dije, no, pues según yo eso es fijo. Y como que me quedé pensando, pues, No, sí, todavía hoy, la próxima semana, digo. No sé qué tan largas sean, pero sí, de qué hay, sí hay. muy bien, perfecto, profesor. Perfecto, vamos a esperar unos minutitos a ver si llegan los demás. Y si no, pues comenzamos, aunque sean nosotros dos. Claro que sí. Hecho. Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Ay, perdón. No No, sé no si te hay más, preocupes. más conectados. Tuve problemas desde la lab, pero en el Sí. iPad sí me pude conectar. Ah, buenísimo. Ya te vemos ahora sí. Sí, Alicia, ¿cómo estás? gracias. Muy buena noche. Tienes el micrófono apagado, Alicia. No te oímos nada. Vi que hablaste, pero no te vi. Hola, buenas noches. Gracias por avisarme. No, ¿de qué? Pues esperemos si quieren un minutito más. Sí, sí. Son muy puntuales ustedes, me da mucho gusto, pero justo por si hay algún problema o algo, demos 3 minutitos, ya saben, y ya comenzamos. Si no. Bien, pues vamos a comenzar entonces nuestra sesión del día de hoy. Primero me gustaría saber cómo van, cómo se sienten. Ya pasamos la mitad del curso, ya llevamos en la cuarta semana y ahora hay que hacer una infografía. Entonces, ¿cómo se van sintiendo? ¿Dudas, preguntas, críticas, cuestionamientos? Y después nos metemos al tema. Alicia, Híjole, el tríptico me costó muchísimo trabajo, pero ¿sabes qué? Que me perdí en la forma. Y, ok. o sea, me perdí en la forma porque era la primera vez que hacía un tríptico y Ujú. usé Word y fue un desastre porque de repente vi que tenía como 4 hojas y dije, no, esto solamente son dos. Entonces me perdí mucho en acomodar. Ok. eh, y entonces yo creo que ahí se me olvidó poner las fuentes, ya lo había, o sea, pero fuera de eso, me gusta mucho que las tareas, o sea, realmente nos hacen pensar mucho, nos hacen bueno, en mi caso, ¿no? Me hacen Sí, como sí. reflexionar mucho, eh, o sea, no sé, como que se me hace otro nivel de tarea, pues, o sea, no sé si es parte de las tareas de maestría, que pues es mi primera maestría, entonces yo no estoy familiarizada con eso, pero que nos llevan a mucha reflexión y no necesariamente la respuesta está dada en el material, ¿no? Sino que realmente tienes que hacer una reflexión y tienes que irte y estar como, o sea, leer como con mucha conciencia y mucha presencia.
De acuerdo. Eh, o sea, como que ahora la táctica, digamos, que me está funcionando a mí es, empiezo el módulo, veo lo que va a haber de tarea y empiezo ya a hacer mis lecturas para ir aprovechando yo, o sea, no es que haga las lecturas para la tarea, sino que ya conforme yo vaya leyendo con toda la atención, entonces voy sacando cosas que me pueden servir y entonces voy haciendo yo pues mis anotaciones aquí a la antigüita, ¿no? Entonces voy haciendo como anotaciones que sé que me pueden servir para la Claro. tarea y ya mientras me empapo de todo el material, pero A me ver, está encantando la materia, me encanta, o sea, ah, me gusta primero, mucho. qué bueno que te guste. La verdad me siento muy honrado por ello. Segundo, sí, esa es la intención, un poquito el que el material sea el pretexto para que tú reflexiones y lo pongas en práctica. De hecho, ahorita, por ejemplo, ninguna tarea dice, a ver, esto es tal cual lo que tiene que ser el profesor. Entonces, esto háganlo en la presentación, sino es, a ver, llevamos 3 módulos con este 4, ya sabemos que es educación para la ciudadanía, lo vimos la semana pasada, e incluso yo les mencioné un poquito por dónde debería de ir. Las lecturas ayudan más, y ahí es donde ustedes tendrán que hacer esa infografía, ¿no? De qué se privilegia. Y hoy discutiremos un poquito eso, pues, de qué características tiene que tener. Sí tiene que ser una transformación del perfil y eso pues, va a costar, pero justo es eso, que no se quede en, ya leí, ya lo plasmé, porque eso la inteligencia artificial te lo hace. O sea, le metes las lecturas, le dices, elabórame un mapa mental, te dice todo y ya ahí tienes tu mapa mental, sino que haya ese proceso de reflexión, ¿no? Y más hoy en día con un mundo donde la inteligencia artificial realiza todo por uno, pues que se quede ese aprendizaje, ¿no? Que implique ese proceso de análisis sobre todo. Pues qué bueno que le esté gustando, al menos a ti, Alicia, y veo que los demás nomás hacen sí con la cabeza, entonces creo que es algo más abierto, pero bueno, eso me voy con buen camino por ahora. ¿Algo más que quieran compartir? Daniela, perdón, bienvenida, no te había saludado. Ay, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues no sé si hay algo más que quieran compartir antes de que yo empiece a hacer así mis preguntas. Cha- Digo, no solo tú, Daniela, sino quien quiera. ¿Algún otro comentario? Bere, por favor. Bueno, yo pues digamos que en la época donde pues se dio todo para que estudiara esta segunda maestría y después de 20 años de haber terminado la primera, sí es como desempolvarse otra vez, volver a tomar ritmo, porque sí, o sea, yo sí me sentí como muy agobiada y ahora también con mi trabajo al unísono, porque estoy al final del ciclo escolar, con evaluaciones, con todo, la verdad es que sí ha sido todo un reto, más que nada, ¿no? Y entonces, y yo, pues por esta parte también que coincido con Alicia, estoy muy contenta. O sea, la verdad es que es algo que se me puso en el camino y yo dije, quiero estudiar esta maestría. Aparte de que me sonara bonito y que, o sea, dijera, va a hablar de las emociones, no, al ver esta materia, dije, no, wow, esto es un panorama mucho más amplio, ¿no? De lo que yo contemplaba y que pues también es muy retadora en ese sentido de que pues yo pues sí cada semana pues he tenido la oportunidad de llevarlo a la práctica directo, ¿no? Con mis alumnas, tanto como por un comentario o también compartiéndoles el tríptico que fue diseñado para ellas, ¿no? Entonces, Claro. o sea, me siento muy satisfecha, digo, pero pues todavía hay mucho por hacer, muchísimo. Si 23 años que llevo de docente, o sea, pues sí, como que vas avanzando, vas dándole una forma diferente, la pedagogía, la enseñanza se ha transformado, pues todo lo que falta todavía, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que acabas de darle en el clavo y ya me voy a empezar a meter el contenido, independientemente de si Saraí o Dani quieren decir algo más. Pero fíjate cómo entrabas con la idea de emociones, ¿no? Y hablabas de esto. Y de repente, educación para la ciudadanía. Y decimos, ay, caray. Pero es que van muy de la mano, porque justo la educación para la ciudadanía implica, al menos desde esta perspectiva, y quizás ya les voy ayudando un poco en la construcción de la infografía, pero implica una regulación emocional de la persona. Implica que haya esa no solamente capacidad de inteligencia emocional del profesor, sino de formar esa inteligencia emocional en el alumno
y de acompañarlo en ese proceso. Y eso implica mil cosas, porque implica, en primer lugar, y espero irlo cumpliendo, porque trato de ser un ejemplo de lo que se enseña en mis clases. Sé que no siempre se logra, pero lo intento. Pues es ese espacio de preguntar cómo estás, cómo vas, y de ir atendiendo, ¿no? Obviamente en línea es complicado y hay otras cuestiones, ¿no? Pero esa parte, por ejemplo, de alguien me lo puso en una retroalimentación que le encantaba que mis retroalimentaciones fueran en video, porque eso permite, mira, justo, ¿no? Porque justo eso permite, ¿no? Un poco más de apertura. Y creo que también para mí es mucho más fácil, porque te puedo escribir algo y en el texto se malinterpretan las cosas, ¿no? Si de por sí en un mensaje de WhatsApp, luego algo muy cortito se malinterpreta. Entonces aquí trato de ser más puntual y poder desplayarme más. De repente me pasa con algunos donde hay que explicar un poco más detalle, ¿no? Porque cuando el trabajo está muy bien hecho y está muy claro, pues no me tomo tanto tiempo, ¿no? Aún así, de repente sí me echo videos de 1 minuto, pero de repente el otro día a alguien le tenía que dar bastante detalle y de repente ya era un podcast, o sea, eran 5 minutos de video explicándole algo de la tarea, ¿no? Y por qué estaba mal y todo. Eso te lo permite el video. Y eso te lo permite. Y es esa cercanía, es estar ahí. Ya vamos viendo. ¿Y por qué lo digo? Porque voy tratando de acercarme al perfil, ¿no? Que a ver, lo ideal sería que todos los profesores de todas las asignaturas fueran así, ¿no? Creo que hablar de un perfil de un profesor de la materia de educación para la ciudadanía va a compartir mucho con el ideal de cualquier profesor, pero tendrá que tener, por ejemplo, ciertos conocimientos, ciertas ideas que van más allá, ¿no? En un momento dado, alguien decía es que es importante en una materia como la nuestra, que nos permiten la diversidad, la inclusión, etcétera, ¿no? Como ciertos comentarios que podrían sentirse sesgados. Y yo decía, a ver, no, al contrario, ¿no? Una persona que tiene educación para la ciudadanía tiene que tener la apertura de comprender la realidad, la diversidad dentro de la realidad, pero también tener la verdad clara. Eso no quiere decir que porque estés abierto, y lo platicamos en alguna sesión, ¿no? Eh, esta parte de entendimiento del otro, de tolerancia, que a ver, a mí la tolerancia en realidad, y se los digo así tal cual, a veces siento que se queda corta, porque tolerar implica aguantar cosas o cargar con cosas que a veces no estamos de acuerdo. En cambio, cuando alguien es empático, cuando alguien, hay una palabrita que no me acuerdo si ya se las comenté, que es sinalagmático, no aguantas, porque el aguantar te cansa, te pesa, sino es acompañar y formar de la mano y juntos. Y ese acompañar no es que te tolere, es que te entiendo, te veo, y aunque no esté de acuerdo contigo, uno, te lo voy a decir, pero te lo voy a decir de una manera muy caritativa para que los dos aprendamos. Y tú también en tu derecho de réplica, ¿no? Y a ver, lo pienso en nuestro caso como una maestría o una especialidad, pero también lo pienso en un alumno de preescolar, ¿no? Yo lo pienso con mis hijos, pues por supuesto que también hay que formarlo, también hay que decirles, no, no estoy de acuerdo, no, no estoy correcto, pero que lo vivan en carne propia. Entonces, esa parte de las emociones tiene muchísimo que ver. Porque ya me quiero imaginar un profesor de primero de primaria o de preescolar con 20 niños jugando, aventando cosas, que no tenga inteligencia emocional, pues pobres niños. Pero también lo pienso en un profesor de secundaria o prepa que no tenga inteligencia emocional, pues también los niños se le van a echar encima y nunca va a dar clase. Entonces, y quizás tampoco es de primaria, entonces podríamos decir que nunca vas a dar clase por si no tienes inteligencia emocional. Entonces, por eso digo, podría parecer que es algo muy específico de un perfil o de una materia, pero en realidad va a muchas, ¿no? Porque, a ver, yo lo veo en licenciatura. Claro que de repente tengo alumnos que me quieren dar la vuelta y muy bien, o sea, con muchos argumentos. Yo tengo que tener primero la capacidad de entender lo que me está diciendo el otro, de comprender sus argumentos y luego entonces poder dialogar argumentativamente con él y no decir, no, lo digo yo, soy el profesor y se acabó. O no, esa no es la realidad. Por mis sesgos, que finalmente todos tenemos sesgos y prejuicios,
sociales, culturales, religiosos, etcétera. Y entonces eso ya nos lleva a cierto perfil de apertura, de diálogo, de entendimiento, de crecimiento en conjunto, que nos empieza a dar ese perfil del profesor, en particular de una materia de educación para la ciudadanía. Tiene que ser un profesor, además, y aquí la complicamos, ¿no? Pareciera que nadie va a poder ser el profesor de esta materia, ¿no? O de una materia así. Porque tiene que ser un profesor, además, que conozca del mundo, que conozca de historia, ¿no? Porque para poder hablar de diferentes posturas, diferentes contextos, pues tienes que saber de historia, de por qué están las cosas como están, ¿no? Alguien que sea capaz, por ejemplo, ahorita de explicar qué está pasando entre Irán e Israel y por qué están las cosas como están tan graves, ¿no? Y por qué hay tanta intolerancia, por qué hay tanta lucha, por qué en Israel, digo, en Irán hay el líder o el príncipe que está exiliado y por qué el líder, el ayatollah Khamenei, es el que lleva toda ¿no? Porque finalmente es parte de la ciudadanía y es parte de compartir, que sepa de política pero sin comprometer un partido político, ¿no? Porque tiene que formar en la ciudadanía pero sin decir, a ver, yo soy de tal partido y entonces, no, no, es formar en esa apertura, pero que la gente se comprometa con la elección, por ejemplo, que se comprometa con sí votar, que entienda la importancia de tomar decisiones de ese tipo. Entonces, es un perfil complejo, ¿no? Y es un perfil que además, pues requiere mucho, mucho compromiso con el otro. Sí, Alicia, por favor. Una pregunta, por ejemplo, ahorita que nos hablas, ¿no? De este perfil, pero por otro lado se dice, o sea, lo que he estado leyendo en estas lecturas, en nuestras lecturas, Sí, sí, que te dice que más bien la intención es que sea una materia que se incluya en las otras materias, ¿no? De una manera transversal. claro. Entonces, digo, el perfil se puede obviamente encajar, o sea, sí tiene que ser, o sea, todo lo de la regulación emocional y demás, pero por ejemplo, si lo metes en clase de historia, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo encajas ese perfil? Porque sí, o sea, si hay un maestro, o sea, si hay una materia de la educación para la ciudadanía claro. versus o sea, meterlo como a lo largo de, Es no que sé ahí si es me donde, expliqué, no sé si me a expliqué. ver, voy a tratar de responder y si no respondo lo que tú preguntaste, me vuelves a preguntar. La educación para la ciudadanía tiene que ser algo igual que la formación cívica, igual que la ética, cosas transversales. ¿En qué sentido? En que es algo que tienes que vivir, que tienes que ser coherente. Y en ese sentido, pues obviamente puede chocar en que de repente tengas un profesor, ¿no? Habrá lugares donde haya la materia, habrá lugares donde no la haya, y entonces se vea de manera transversal. Pero ¿esto qué implica? Primero, que tiene que haber un trabajo inter y transdisciplinario. Brutal. Vamos a suponer que estamos en una escuela donde sí la hay, y este es un pleito que se vivió, por ejemplo, en México, desde la reforma de la educación básica y de la RIEPS y la RIEMS del 2008 y 2004, o 2005, no me acuerdo si fue la RIEPS en 2004, 2005, y la RIEMS en 2008, que planteaba, por ejemplo, que la formación cívica y ética, que finalmente es educación para la ciudadanía, y ética y valores, todas esas materias, fueran transversales. Y fue una discusión muy candente. A mí me tocó estar en ese proceso. Digo, la verdad es que estaba bien chavito, yo no sé por qué me tocó, pero bueno, pero estaba ahí. Fue una discusión muy candente entre la cuestión política, la cuestión académica y didáctica, porque lo que se decía en ese momento era, este tipo de materias se tienen que vivir, son materias de vida, ¿no? Hablamos de la inteligencia emocional, son materias, que eso se puede dar en cualquiera, pero al mismo tiempo tiene que haber ciertos conceptos que se aterricen y que no dependen exclusivamente de una materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El maestro de historia, que la educación para la ciudadanía tendría que tener cierto conocimiento de historia, va a ver la parte histórica y te va a enseñar cómo funciona la historia. Y dentro de la historia, pues obviamente te va formando en que reflexiones, ¿no? Pero es que aquí tiene que cambiar el modelo educativo a un modelo de reflexión, etcétera. Porque la historia no es, te enseño la historia, aprende de memoria y dime en qué año nació quién, en qué año murió tal, sino es, ¿de qué me sirve eso a mí hoy? ¿Cómo comprendo el pasado para hacer mi futuro como yo lo planteo? Y hacer eso.
Entonces ahí ya empiezas a meter la educación para la ciudadanía. Pero lo mismo en español o en lengua, porque en realidad no se debería llamar español, es lengua. Y entonces es comprender la literatura hispanoamericana, la cultura hispanoamericana, la escritura, y cómo se fue transformando, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, a mí nunca me pasó hasta allá la prepa, nunca me enseñaron que el español tenía diferentes formas de escribirse y que entonces el español del Quijote no es el mismo que el español de hoy en día y que un Gabriel García Márquez escribe de una forma completamente distinta a, a un, ay, no sé, oh, cualquiera, ¿no? Y que una narrativa literaria, de novela, no se escribe igual que un documento histórico o que un documento de investigación científica. Eso me lo enseñaron hasta prepa. Pero si un chavito desde primaria, no, preescolar están muy chiquitos, ¿no? Pero en primaria, empiezas a entender la diferencia, ¿no? Sí, sí, de repente que si la carta, que si la novela, pero eran como muy chiquitos. Pero empieza a ver cómo todo, cómo esa carta transforma la realidad. Y hoy en día, pues ya menos, ¿no? Hoy en día ya quien escribe cartas es rarísimo. Pero, pero, pero sí que en la forma de entender el mundo y la forma de explicarlo y que el lenguaje, ahora aquí sí voy a citar textualmente a Wittgenstein, que el lenguaje representa el mundo en el que vivo, no tendría, por ejemplo, que sacar, y aquí fíjense cómo va de la mano, no tendría que sacar entonces un lenguaje inclusivo para entender o para respetar a la mujer o al hombre y no hacer diferencias, sino si verdaderamente entiendo qué quiere decir el lenguaje, puedo entonces usarlo de manera adecuada para no ofender ni hombres ni mujeres. Y no quiere decir que entonces el que terminen O o terminen A es porque tenga un género, sino el cómo lo uso. Y entonces ahí sí, mi formación de la ciudadanía tiene que ir a ver, el lenguaje puede ofender. Y eso es algo que a mí nunca me enseñaron. Así me decían, es que tus palabras, entonces las groserías, pero las groserías, no era cómo con tu lenguaje puedes ofender sin la necesidad de decir una sola grosería. Y eso es algo que sí se tiene que enseñar y es parte de la educación para la ciudadanía. Y cómo ese prejuicio que puedo tener con un chiste tan sencillo, y ojo, sencillo no simple, un chiste tan sencillo, pero que finalmente detrás hay un racismo porque habla de una persona afroamericana o habla de una persona acondroplásica o de una persona, ¿no? Hablando, y lo voy a decir explícitamente, ¿no? Los chistes de gallegos que siempre los tiraban a tontos, pues finalmente ya hay prejuicios detrás que están ofendiendo a cierta cuestión. Y eso no lo enseñaban, no se enseña. Y eso sí es educación para la ciudadanía. Entonces ahí está esa parte que tú dices, Alicia, de la transversalidad que debería de tener el proceso educativo. Por supuesto que debe ser transversal en ese sentido, pero debe haber un profesor que coordine. Puede ser una materia o puede ser extra materia, que puede ser el coordinador, puede ser lo que sea. A mí me parece que lo ideal sería que si hubiera una materia, aunque fuera una hora a la semana, ¿no? O 45 minutos o como sea, que vaya ordenando todos estos proyectos y que vaya logrando, ¿no? Que sea como el ejecutor de esa transversalidad entre los profesores, que permitan eh, hacer esos proyectos inter y transdisciplinarios. Entonces, a ver, tú, profesor de historia, ¿cómo vas a abonar? Bueno, vas a abonar enseñando estos procesos históricos de cómo se vivió, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Pensando en un proyecto para el 8 de marzo. ¿Y qué fue, históricamente, qué buscaban? ¿No? Así como se dice, es que históricamente en México Miguel Hidalgo no buscaba la independencia, sino que lo que buscaba en realidad era obtener los mismos derechos los mestizos que los españoles. Pues sí, eso era lo que buscaba en realidad, ¿no? Y entonces entendemos que ese proceso jaló a mucha gente que era mestiza, pero también a mucho indígena, que no lo era, pero que también quería luchar por sus derechos y eso generó la independencia. Pero que no solamente fue un factor mexicano, sino fue un factor que también en España estaba siendo atacada por los franceses y entonces entiendes el contexto. Aquí es lo mismo, entiendes el contexto de la ciudadanía y de esta comprensión a partir de que haya un eje rector que te va orientando. Entonces, eh, a tu pregunta explícita,
¿Por qué se ve como algo transversal? Porque es algo que debe de enseñarse o formarse, porque no sería enseñarse, sería formarse, y esto lo dice Robert Spemann, en la vivencia del día a día, por un lado, pero por otro, sí tiene que haber alguien que te dé esos conceptos clave de qué es ser ciudadano, de cómo ser un buen ciudadano, de la diferencia entre género, eh, incluso de género, sexo. A ver, nada más, a ver si estoy grabando. Si estoy... Ah, no, sí está grabando. Pensé que estaba pausado. Em, y cómo se vive. Y entonces, aunque sea 1 hora a la semana con mis grupos, puedo ir orientando, puedo ir aclarando conceptos y que puede ser hasta un taller. Oigan, a ver qué conceptos tienen, qué prejuicios hay, cómo los viven. Puede ser desde el prejuicio, pienso en una escuela de una clase social alta, ¿no? Desde los prejuicios económicos, de cómo atienden a la persona de servicio a su casa, a una escuela de bajos recursos, donde más bien el prejuicio sea al revés, ¿no? Que sea, me vuelvo sumiso porque pues, mis papás trabajan en casa, en otras casas o son albañiles y entonces pues romper esos paradigmas y decir, pues, aunque mi papá sea un albañil y mi mamá sea una persona de servicio en un restaurante o en lo que sea, pues yo puedo yo puedo eh, romper ciertos prejuicios y salir adelante y no porque sea eso sentirme menos o hacerme menos. Y entonces metemos ahí inteligencia emocional, metemos autoconocimiento, etcétera, ¿no? Y que es más bien ese taller donde te doy las herramientas para que las pongas en práctica en las otras materias. No sé si respondí o ya me fui Sí, demasiado. no, me hace totalmente sentido que hubiera, o sea, que dentro de esta propuesta, pues, o estrategia, sería como que hay alguien que coordina y o sea, yo recuerdo, a mí me tocaron clases de civismo, ¿no? En secundaria. O sea, era Ujú. clase de civismo muy aburrida, no era nada que ver, o sea, hubiera estado, y también alguna clase de valores y ética, porque estaba en una escuela eh, llevada por laicos, pero era religiosa. Ok. Entonces sí había clase de ética y valores, ¿no? O sea, Ujú. sí tenemos nuestra materia y teníamos civismo, pero tengo entendido ya con mis sobrinos que ahorita están en la universidad, tengo entendido que ellos ya no llevaron clases de civismo, ¿no? Pero sí me hace Claro. sentido que alinees a todos los maestros en el sentido de estamos buscando esto y que Ujú. haya alguien que lleve esos proyectos, investigación, o sea, a los alumnos a llevar estos proyectos, las investigaciones, no sé, sí te entendí, sí lo entendí, muchas gracias. Y no solo eso, o sea, sí, o sea, todo lo que dijiste creo que resume muy bien lo que dije, sino que además también te formen las habilidades. Porque, a ver, sí hay psicólogos en los colegios, y hay psicopedagogos, pero no hay un profesor que te diga, o sea, todo el mundo dice pensamiento crítico, todo el mundo te dice inteligencia emocional, pero no tienes un espacio donde lo puedas vivir. Y te lo digo porque soy papá de un niño de primero de primaria y un niño de kinder, ¿no? Y aunque tienen su espacio de social skills, bueno, de habilidades sociales, y tienen su espacio eh, en realidad, yo de repente digo, ¿y por qué lo están sufriendo tanto? ¿Por qué se ponen ansiosos? Pues porque una cosa es habilidades sociales y lo que hacen adentro no tiene nada que ver con habilidades sociales. Que podría ser el inicio, ¿no? Esas habilidades sociales de, pues, cómo platicar con otro, romper esas ideas, entender que todos somos iguales. Y no hay una clase donde se ve eso. Entonces, sí, esa clase puede ser el anclaje para los proyectos, pero al mismo tiempo te enseño a pensar críticamente, a pensar fuera de la caja, a ser creativo. A ver, yo me acuerdo hace ya muchos años, ayeres, en el TEC de Monterrey, en la licenciatura y en la prepa en particular del TEC de Monterrey, daban una materia que era habilidades creativas y habilidades de pensamiento y creativas. Y entonces era todo esto, cómo pensar, aprender a pensar, aprender a criticar, aprender a... Tan es así que hoy, por ejemplo, la NAWAC lo está implementando en licenciatura, no es como tal esa materia, pero es habilidades de la comunicación, pero está muy enfocada a la comunicación, por ejemplo. Pero si tuviéramos esta parte de una materia que se llama tal cual inteligencia emocional y cómo vivirla, y entender que el otro es un otro, no lo tenemos.
Que es algo transversal, sí, pero que tiene que haber una clase que te desarrolle esas habilidades. Que en teoría todas deberían de hacerlo, sí, que debes de pensar críticamente en historia, debes de pensar críticamente en ciencias naturales, pero si no lo enseñas, no lo puedes poner en práctica. Y eso es importantísimo. Bere, perdón, tienes la mano levantada desde hace rato y no te doy la palabra. Gracias. Igual, quiero comentar algo que es una preocupación justamente de esto que mencionan. Yo cuando Ujú. empecé a leer y ver los videos, o sea, yo también soy como bastante visual y los videos como que agarro más rápido la idea, no sé, pero Claro, viene. Y, o sea, yo digo, sí, wow, o sea, yo estoy dentro de un colegio, sé lo que es la transdisciplinariedad, pero la verdad es que siempre, o sea, eh, bueno, llevo varios años y siempre me he topado desde el año uno con actitudes, pues malas, ¿no? De profesores, ay, otra vez, no nos van a dar, no nos van a sacar el hilo negro, ¿no? O sea, no nos van a decir algo nuevo. O sea, como que estos pensamientos de decir, ay, no, ya para qué, o sea, un cansancio tal vez de profesores ya mayores, ¿no? Que siempre me he encontrado o así, claro. actitudes pesimistas, o también por el otro lado, ¿no? De correr siempre con la currícula y favorecer a otras materias y no a estas que deberían de ser como el eje, ¿no? Transversal y no darte el tiempo. Entonces, yo cuando leo esto, digo, ay, pues yo la verdad diría, pues mi directora, mis coordinadores, todo mundo deberíamos de estar tomando estas materias y esta maestría, ¿no? O sea, yo es lo que he llegado a la conclusión y digo, no, bueno, es que no estamos unificados. Incluso ayer platicaba con mi compañera de inglés y le decía, yo llevo 6 colegios en los que yo he estado, ¿no? Y en el que Ok. estoy ahora es en el que llevo más, ya, 10 años cumplidos. Pero sí he pasado diferentes, digo, la verdad, yo pienso, en mi muy personal punto de vista, que de los 6 colegios que he estado, ninguno llega a ser inclusivo como dice ser, ¿no? Y yo lo que externé fue, y eso viene desde el profesorado, ¿no? Lo que Claro. mencionábamos desde la primera semana, que tienes etiquetados a los alumnos, ¿no? Este puede, este no puede, o cosas así, y que no hay un trato igualitario y tampoco eh, de equidad, ¿no? O sea, yo la verdad siempre he luchado contra esto de tener consentidos o consentidas, porque todos merecen un buen trato de mis alumnos. ¿Y cuántos profesores no? Ay, no, o sea, yo me acuerdo desde la licenciatura que un profesor, porque dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. Y entonces llegaba en la licenciatura. De hecho, fue uno de los profesores que malamente yo lo observaba y decía, ¿por qué tenía a todas sus alumnas sonrientes, wow, todo, ¿no? Cuando entré a la licenciatura dije, wow, qué decepción. Las mantenía alegres, contentas, porque se la pasaba contando las novelas. Un Ah, profe, bueno. sí, o sea, literal. Y además era capaz de decir, no, bueno, claro que yo tenía mis roces con este profesor, ¿no? Obviamente, Claro. porque llegaba y decía, bueno, solamente hay un 10 y el 10 es para la bonita. Un 9 así literal, y en un colegio religioso, ¿no? De puras mujeres. Lo que Wow. provocaban estas palabras Sí, pues sí, entre horrible. nosotras, ¿no? Y Claro. ese trato, o sea, no, 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 y en un colegio religioso y de monjas, terrible. O sea, y hemos vivido con este tipo de profesores, ¿no? Con o sin vocación, o mientras, ¿no? O pues ya no tengo otra opción y pues aquí sigo y aquí me desgasto con las alumnas o alumnos. O sea, es un panorama bien difícil, y unificar criterios y tener como objetivo la misma meta, híjole, pues no. O sea, A ver, ah, perdón, sí, no, termina. no, pues a eso, o sea, es lo que te digo, parezco yo como que me animo y luego me bajo, o sea, como que voy, subo y bajo, subo y bajo. Así está como
mi interior, o sea, no sé cómo, no encuentro todavía mi equilibrio y que diga, bueno, ya, lo decía la semana pasada, bueno, hago en mi círculo, hago en mi salón, procuro, ¿no? Y digo, bueno, ya, tengo esa parte esperanzadora y de paz, me llena, pero no es, o sea, me dura un poquito, porque empiezan emociones, el enojo, la frustración, digo, ¿qué hago, no? Y lo manifiestas, ¿no? De una Claro. manera u otra. Sí, pero a ver, yo creo que ahí entonces entra, volvemos al tema de las emociones, de la actitud frente a la vida, que es importantísimo, esa actitud de decir, a ver, y de la prosociabilidad, que tanto se habló desde la primera semana. Si yo realmente soy prosocial, entonces me voy a fijar en qué está pasando y voy a empezar a actuar aunque no me corresponda. Pero tenemos muchos perfiles de profesores que es, hago lo que me corresponde y lo mínimo, ni un minuto más, ¿no? Entonces, parte del profesor específico de esta materia sería eso, es empezar a hacer fermento de la prosociabilidad, empezar a hacer fermento de la empatía. Y entonces eso, necesitas a alguien que sea esa pastilla efervescente que empiece a contagiar a los demás de buena actitud, que es difícil, ¿no? Que enseñe sobre la corresponsabilidad, sobre actitud de servicio, sobre compromiso, que a ver, se dice fácil y no es algo que yo te pueda enseñar. Yo te puedo decir que es el concepto de compromiso, yo te puedo decir que es la actitud de servicio, pero si tú no te la crees y tú no la vives, nadie lo va a hacer. Pero ese es el gran problema, porque, a ver, en teoría esa chamba es en un colegio, al menos desde la estructura genérica, o del coordinador, o del prefecto de estudios, o incluso del director o la directora, ¿no? Según sea el caso. Pero también ellos tienen sus responsabilidades y tienen que hacer otras cosas que por, a veces por cuestión propia, a veces por cuestión de tiempo, por exigencias de CEP incluso, por ejemplo, pues no les da ese tiempo. Entonces, si tienes una persona encargada de ser ese fermento y que empiece a impulsar desde abajo, y que también lo va a hacer con los alumnos, ¿no? Que normalmente se da, digo, pienso en los colegios legionarios, que es donde yo más conozco, pues es el de formación humana, porque muchas veces ni siquiera la psicopedagoga o el psicopedagogo, que no conozco muchos, pero por ahí debe de haber, ¿no? Pero entonces ya hay ciertos prejuicios también de parte de los alumnos de, no, pues es que eso es catecismo, no, eso es religión, no, eso es no sé qué, y entonces ya no ven la integralidad. Entonces, si tienes esa materia laica, ¿no? Y lo pienso no solamente en colegios religiosos, sino también en colegios laicos, esa materia que empieza a hacer esa acción de fermento, de motivar, de vamos, órale. Pues ya estamos hablando también de una persona, ¿no? Hablando para su tarea, pues que tenga una actitud positiva, que tenga una actitud proactiva, que tenga una actitud prosocial, que motive, que sea un verdadero líder de acción positiva, ¿no? Hablando de términos de la náhuatl. Y en ese sentido, pues te va a ayudar, ¿no? A construir, a pensar, a ir más allá de ti mismo, tanto como alumno como profesor. Y les puedo asegurar que sus mejores profesores fueron o aquellos que los motivaron y ¿no? Que tenían este tipo de actitud, o aquellos que de verdad eran muy rígidos, pero con razón, ¿no? Porque puede haber muchos que son muy rígidos sin razón y unos que son barcos, que por los barcos no te acuerdas por barcos. Los rígidos sin razón, porque justo no tenían razón. Entonces te acuerdas o del que era realmente exigente y me ayudaba a ser mejor en lo que me correspondía, o de aquel que me motivaba y me ayudaba a ser mejor como persona. Y el profesor de educación para la ciudadanía tiene que ser un ejemplo de vida y que te haga ser mejor persona, independientemente de cultura, credo, religión, lo que sea. Si no es persona, punto, ¿no? Yo les decía al principio, el término católico significa universal. Y en ese sentido, al ser universal es con una sola etiqueta llamada persona. Entonces, si el profesor que lleve una materia así, llámenle como le llamen, digo, a ver, obviamente la materia se llama educación para la ciudadanía, que sería el ideal, pero pues podemos llamarle formación humana, el profesor de formación integral, el profesor de habilidades sociales, ¿no? Que te empiece a motivar, que te vincule con los demás, que te enseñe a trabajar con los demás, a hacer equipos, porque a ver, nosotros hicimos, y eso seguramente ha pasado en la mayoría de los colegios, no estoy diciendo que en todos, de repente decimos, a trabajar en equipos. ¿Y qué es lo que hacen? Se dividen tareas, cada quien hace lo que le corresponde, lo juntan y luego ya nunca trabajaron en equipo.
Trabajaron en el proyecto juntos, en el mismo proyecto, pero nunca fueron realmente colaborativos. Nunca trabajaron en equipo. A ver, no estoy diciendo que no haya situaciones y profesores que lo hagan y que algunos, o sea, no estoy echando culpas de que diciendo, Alicia no lo logra o Saray no lo logra. No, a ver, pero es lo normal, o lo cotidiano, lo común. Y entonces, pues perdemos esas habilidades. Entonces, ya estamos descubriendo que el perfil es complejo. Lo bueno es que no tienen que conseguir a la persona. Es nada más la infografía y listo, ¿no? Pero, a ver, tratemos de pensar en cómo sería el profesor ideal. Y si nosotros damos clases, somos coordinadores o tenemos la posibilidad, pensémoslo así. O incluso si no lo somos, pero somos papás o somos mamás, ¿cómo yo como papá me gustaría formar a mis hijos para el mundo que van a enfrentar? No hoy, porque además eso tiene que pensar el profesor para la ciudadanía. No en cómo es la sociedad hoy, sí, la tiene que entender hoy, pero tiene que pensar en cómo va a ser dentro de 15 años y formar a los niños de hoy para dentro de 15 años. Y entonces tiene que ser un futurólogo, ¿no? A ver, yo pienso en mis hijos, ¿no? Y digo, hoy, ¿qué herramienta les puedo dar hoy? Al más grande que tiene 6 años, ¿qué herramienta le puedo dar hoy para dentro de 15 años, cuando él le toque entrar a la carrera o a la universidad, etcétera, o termine la universidad y empiece el mundo laboral, que lo hagan ser una persona de bien, sí, uno, pero también exitosa en lo que él decide hacer? Bueno, pues primero, para cómo va la inteligencia artificial, tiene que saber de inteligencia artificial, tiene que vivirla, tiene que entenderla, tiene que entender el razonamiento detrás. Y es algo que mucha gente dice, no, ¿cómo? ¿Les vas a enseñar programación si tiene 6 años? Pues sí, tiene 6 años y ya está haciendo programación. ¿Por qué? Pues porque es algo que le va a ayudar. Tiene que ser al menos bilingüe, si no es que trilingüe. Pues sí, esa es la realidad en la que estamos viviendo. ¿De qué forma los podemos seguir formando para ello? Entonces, hay que anticipar qué habilidades van a necesitar y formarlas desde hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer el profesor de la educación por la ciudadanía. Formar en esas habilidades, en esas destrezas, en esas competencias, ¿no? Un modelo por competencias, que nos permitan afrontar los retos de hoy, del mañana y del pasado mañana, ¿no? Es decir, el corto, el mediano y el largo plazo. Alicia. Me parece todo perfecto, o sea, está muy bien. Yo tengo ahora, me surgen varias cosas, ¿no? O sea, sí, eh, como dice Veré, híjole, o sea, la estructura es durísima, ¿no? O sea, la estructura es pesada, pues me refiero a, Mm, dependiendo del colegio, pero los maestros y todo. Yo ahorita, por ejemplo, mis hijas están en un colegio que no es tradicional. ok. eh, y a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, que venimos de Estados Unidos y dije, en un tradicional no les va a ir bien, porque Ok, aparte no sabían leer ni escribir bien español, o sea, escribían en claro. WhatsApp para saludar a mis papás, ¿no? Y hablaban, pero bueno, decidimos una escuela que no es tradicional. Y justo a mí me gusta mucho el esquema porque ahorita que estoy leyendo todo esto, o sea, le escribí a la directora y le dije, me encanta porque ahorita estoy aprendiendo acerca de la ciudadanía mundial y estoy viendo que la escuela pues o sea, cumple con un montón de estrategias, ¿no? Y esta, al contrario, o sea, aquí la directora fue, ¿cuándo nos tomamos un café para que me platiques? O sea, es súper abierta y manejan mucho todo esto del desarrollo de la inteligencia emocional, que fue de las cosas que a mí me gustó mucho que la maneja la escuela. Y, y a lo que voy es como que yo decía, ¿cómo puedo enseñar? ¿No? Yo no soy maestra, pero dije, bueno, tal vez por la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Que aquí tienen comunidades diferentes, ¿no? Te puedes meter a la de nutrición o la de comunidad o a la de... Entonces, tal vez hasta porque organizan la misma asociación de padres de familia, organizan las pláticas y en una de esas, pues puedes organizar algo para los propios maestros, ¿no? Por otro lado, les quería comentar, mi hija, la mayor, toma un taller, o sea, ya la mandaron, un taller de habilidades sociales, ella va en quinto. Me parece excelente la edad, o sea, no lo da la escuela, es algo que toma parte. Pero a la hora de que yo empecemos a ver, porque nos invitaron a los papás, ¿no? Pues para ver las maestras lo que enseñan con el material,
se me hizo, o sea, cuando yo aprendí, dije, es que yo quiero tomar uno para mí, o sea, es que esto me hubiera servido cuando yo tenía 10 años, 11 años, me hubiera servido para toda la vida, porque le Claro, enseñan las habilidades sociales, además de que van o sea, lo que yo he visto que hacen sus trabajos, porque luego tenemos un one-on-one con la profesora, y lo que hacen es, no solamente, obviamente, no tiene que ver con la educación del desarrollo de inteligencia emocional, sino de las habilidades sociales, ¿no? Y ella medirse, a mi hija le enseñan a medirse en colores, ¿no? Del 1 al 10 y luego le ponen verde, amarillo y rojo, ¿no? Pero le enseñan a medir cómo está el ambiente. Entonces, bueno, tú llegas a un lugar o a un salón y puedes un poco leer el ambiente, ¿no? Leer y saber cuándo puedes hacer comentarios o saber, no sé, hay muchos niños de diferentes personalidades. Esos talleres, pues mi hija es muy tímida y le costó un poco la integración de ser americana, le costó un poco la integración a una escuela, o sea, de venir a una escuela pública americana a una escuela privada mexicana. Entonces le fue un poco fuerte para ella y el taller le ha servido mucho, ¿no? Pero están normalmente ahí los niños que son súper introvertidos o los niños del otro lado, ¿no? Los niños que no tienen límite o bullies o niños que no tienen nada o sea, que no tiene filtro. Entonces, a mí me dice la maestra, ¿no? ¿Cómo integran a estos dos, y entonces encuentran siempre un punto medio y ahí los enseñan a manejar conflictos y con temas de la escuela? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pero o sea, se me hace riquísimo para que las escuelas lo metieran en quinto grado, cuarto grado. O sea, justo las edades o sea, se me hace como algo que digo, híjole, ¿por qué no lo ponen en las escuelas? Y el desarrollo de inteligencia emocional, pues también irlo metiendo, ¿no? En el currículum, ahí sí. Y en cuanto al perfil del profesor, pues, híjole, sí, sí, sí. Estoy haciendo mi, ¿cómo se llama? Mi acordeón, aprovechando que tengo al maestro. no, está perfecto. Pero fíjate lo que dices, o sea, ya desde ahí ya lo están viviendo. Y quizás habrá veces en que digas, oye, yo como escuela no tengo las referencias, pero me voy con alguien externo que me ayude a formarlas. Y tú dices, es que nunca les enseñaron habilidades de inteligencia emocional como tal. Pero, por ejemplo, esa capacidad de leer el ambiente y ponerlo en colores, ya es empatía. Y esa empatía me permite ver cómo están las emociones, ver cómo está el ambiente y decir, ahora sí, ahora no. Y entonces es enseñanza de virtudes, porque eso es prudencia, pero al mismo tiempo es formación en inteligencia emocional para entender el contexto y al mismo tiempo de cómo vincularse mejor, sin dejar de ser introvertida. Porque, a ver, y a mí me pasa, y te lo dice alguien que es súper introvertido. O sea, yo soy extremadamente introvertido, pero el desarrollo de las habilidades sociales, por ejemplo, me ha permitido llegar a un salón de clases en ética, ¿no? En particular lo de esa materia que me encanta, y hacer hasta lo imposible para que, y no lo digo por si algún alumno de repente me ve, que no se vaya a ver, ¿no? Hacer hasta lo imposible con tal de que el alumno entienda qué es la ética y la viva. Y eso imposible es, si tengo que ser un bufón, voy a ser un bufón. Y entonces hablo, digo, invento historias con tal de que el alumno entienda lo que es la ética. Y a ver, y en particular cada uno de los conceptos. Obviamente en esas sesiones es diferente porque no me puedo yo parar y no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer porque estamos en línea. Pero aún así trato de motivar de otras formas, ¿no? Ahora sí es pensar en esas habilidades. Pero es esa parte que tú dices. Es esa parte de entender que el ambiente, entender la materia, estar en contexto y entonces saber aplicarlo. Y ya hay detrás una inteligencia emocional, ya hay detrás un respeto a la autonomía, hay una valoración y que nace desde
Ay, no importa, hay que ver el tigre, el que es un león. Está bien, no te apures. Este, Perdón, es que mi hija salió en una obra de teatro del Rey León y está perfecto. se trajeron el disfraz, por eso están viendo ahí. Sí, ya lo vi, no te preocupes. Pero justo es esa Perdón. parte, no, no pasa nada. Pero es esa parte de entenderlo, ¿no? Eh, de entender el contexto. Y entonces sí, o sea, vas viendo esa parte. Y entonces eso te va ayudando a formarte. Y por eso es tan importante la educación para la ciudadanía, porque la ciudadanía necesita, a mí me encanta y acabo de ver la película ahora de Cómo entrenar a tu dragón, pero la versión live action, y me acordé tanto de caricatura. Y como dice al final, ¿no? O sea, bueno, al principio, tienes que dejar de ser tú, perdón que haga spoilers, pero bueno, está la de caricatura y dice lo mismo, ¿no? O sea, tienes que dejar de ser tú, ¿no? Tienes que quitar todo esto y dice, pues me señalas todo a mí. Y luego al final dice, lo que necesitábamos era más de esto. Y era eso, ¿no? Esa autenticidad. Eh, pues sí, porque a veces estamos tan metidos en... Que tienes razón también. Es complejo cuando la estructura misma te pesa, cuando hay una Secretaría de Educación Pública que te exige ciertas cosas, cuando eh, perteneces a una red de colegios, entonces tienes que implementar lo de la SEP, más lo de la red, más lo de, ¿no? Em, o simplemente pues, tienes que cumplir con ciertas cosas, pero yo sí estoy seguro, porque lo he visto en instituciones públicas y en instituciones privadas, que cuando alguien tiene esa verdadera intención de hacer un cambio, sin importar que sea un profesor, sin importar que sea la persona de limpieza, transforma la institución, cambia el perfil, con comentarios sencillos, con una sonrisa, con un chiste, transforma eso. Y eso es parte de la educación para la ciudadanía. Eso es parte de mover, de cambiar, de entender y de empezar a hacer este cambio. Y habrá veces en que se pueda, ¿no? Como decía Soy Teresa, eh, dar estos talleres fuera ¿no? A veces les tendrá que cobrar a los papás, a veces es parte de la colegiatura, a veces, y a veces no habrá dinero ni del colegio ni de los papás para poder hacerlo, ¿no? Porque pues también puede ser que estamos en una escuela pública y que los papás no tengan. Pero esa transformación de ver al mundo con actitud positiva, de entenderlo al mundo hacia dónde debe ir y de qué forma estructurar y hacer esta transformación, no necesita, a ver, lo voy a decir horrible, ¿no? No necesita una formación académica específica. Necesita tener las habilidades desarrolladas y saber desarrollarlas en los demás. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos hablar de que el perfil no necesariamente tiene que ser un profesor de una carrera en particular. Yo he visto cómo psicólogos, que en teoría son los maridos, ¿no? Le pueden arruinar la vida a un niño en una escuela. Porque hicieron una mala interpretación, porque no tienen la habilidad, porque, ¿no? Y resulta que el mejor profesor, el que lo impulsó a la vida, es el profesor de matemáticas que pues le tuvo paciencia, lo comprendió, lo respetó, le validó, le intervino cuando tenía que intervenir. Que si era el niño, voy a decir una palabra que no me gusta, pero pues, creo que es socialmente aceptada, ¿no? Un niño ñoño que todo el mundo lo bulea y el profesor tuvo la visión, no importa que fuera el de matemáticas, el de deporte, el que fuera, para decir, alto aquí, esto no se hace, no va por aquí, rompamos los prejuicios, eh, si él es más introvertido, si es más intelectual, si le gusta más estudiar, no pasa nada. Aceptemos la diversidad, aceptemos la verdadera. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y ya con eso nos estamos dando cuenta que el perfil de este profesor no tiene que ser necesariamente académico, sino más bien humano. Y esa es la diferencia. Y a veces, y por eso digo, es un profesor específico. Y saber adaptar y saber cambiar. Yo sé, estoy hablando del hombre perfecto que no existe. Sí, complicadísimo, me queda claro. Pero si tenemos claves, es mucho más fácil. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Quizás la tarea es eso, buscar el perfil utópico. Y ya después vemos quién se va aceptando y quién se va adaptando, ¿no? Adelante, Alicia, por favor. Perdóname, ya he estado participando mucho, pero Me una da pregunta gusto. más. ¿Por qué elegiste el perfil para un maestro de secundaria?
A ver, la verdad ahí sí, porque es la edad más complicada y donde más conceptos se viven. Quieren hacerlo para una primaria, para una preescolar, adáptenlo, no pasa nada. O sea, yo no tengo problema en que me digan, Pablo, decidí adaptarlo para uno de secundaria, de prepa, de carrera, de maestría, no pasa nada. ¿Por qué secundaria? Porque es donde, tú lo decías, ¿no? Por la edad de tus hijas, en esas edades empieza a ver estos conflictos, quizás hoy en día antes, ¿no? Quizás en primaria alta, pero es donde más conflictos hay, donde además los alumnos empiezan a vivir pues, el bullying, yo sé que eso ya hoy en día ha cambiado, ¿no? Y ha ido bajando, pero por eso lo elegí, porque además están en la plena pubertad, pero insisto, si alguien tiene la necesidad o ve por su trabajo, por la edad de sus hijos, por lo que quieran, Pablo, yo lo quiero hacer para primaria, no pasa nada. Yo lo quiero hacer para preescolar, no pasa nada. Nada más y explíquenmelo para que yo sepa a qué perfil está o de qué año están atendiendo, ¿no? Sí, no, o sea, se me ocurre, o sea, no, te pregunto porque no sé si es justo como que si fuera una materia, porque hay veces que igual y no, o sea, si hablas de un conflicto global, pues un niño de secundaria ya lo entiende, ¿no? Y si te Sí, vas a un conflicto ahorita para yo explicarle a mis hijas la guerra o sea, lo que está pasando entre Israel e Irán, híjole, pues ujú, fue muy diferente cómo se lo expliqué a la de 9 a cómo se lo explico a la de 11. claro. No, pero sí, no, igual y porque dices, bueno, igual y esa materia es más propia para un niño de secundaria, que no se descarta como lo dice los artículos, bueno, las lecturas que nos has dado, no se descarta a ninguna edad, ¿no? Incluyendo adultos. No, totalmente. O sea, yo soy un ferviente o sea, yo creo fervientemente más bien que esa materia se tendría que dar desde preescolar, porque se empieza desde ahí a formarlo, ya cuando llega a primaria y luego a secundaria, muchos de los prejuicios que existen ya los borraste desde abajo porque no lo formaste en ellos. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo un profesor de preescolar con los conceptos que tenga que desarrollar o con las habilidades que tenga que desarrollar a uno en primaria, a uno en secundaria, y lo mismo en primaria baja que en primaria alta, es muy diferente, a uno en secundaria, a uno en carrera que a uno en universidad. Yo en universidad lo pienso, ¿no? Y pienso más en maestría. Yo no vengo aquí a formarles hábitos, ¿no? Que sí, en cierta medida también, o sea, es parte de, ¿no? Por eso les digo de repente en las retrodimensiones, oye, te faltó más análisis o te faltó más síntesis, ¿no? Que también es parte de las habilidades que se deben desarrollar y más en la versión en línea, pero, eh, pero no se descarta, ¿no? Independientemente de ser una materia profesionalizante, de maestría, para volver más conocedor de un cierto tema. Entonces, la forma en que lo voy a abordar va a ser muy diferente, sí, totalmente de acuerdo. No les voy a enseñar a ustedes lo mismo o la misma forma que le enseño a mis alumnos de licenciatura, a los de secundaria, que a mis hijos de 6 años, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Saraí, por favor, y luego voy contigo, Bere. Pablo, una pregunta de la infografía. Bueno, como dice ahí que va dirigido a secundaria, pero se puede aplicar a cualquier área, como Ujú. decías. Pero sí, yo no problema si lo aplicamos a secundaria. Es cualquier tema que yo quiera, se supone, es como si los enseñara. O, Educación para la ciudadanía. ok. Eso sí, para la edad que tú, o sea, adaptarlo a la edad que tú quieras, pero es educación para la ciudadanía. Ese es el tema, pues. Yo no le puedo Sí. poner un ejemplo, neuroplasticidad A ver, o por ejemplo, etcétera. sí podrías decir, a ver, el profesor tendría que tener neuroplasticidad y formarla en el alumno, ¿O qué me pero pongo? ya es el perfil que tú quieres desarrollar. Ok. Porque acuérdate que es el perfil, no es como qué materia voy a dar, ¿no? La materia es educación para la ciudadanía. Entonces, ¿qué necesita tener o qué necesita desarrollar? Pues eso, Ok, neuroplasticidad. ok, perfecto. Gracias. ¿Va? Hecho. Bere. Gracias. Mira, me voy a regresar un poquito al comentario previo de la última pregunta de Alicia con lo que tú cerrabas, ¿no? Que si estamos idealizando al profesor o esto, ¿no? Cuando te escuché me recordé dos cosas rápido. Esta semana yo tenía que evaluar formación cívica y ética. Ok. Y entonces les planteé a las niñas
tercero de primaria, primero las preguntas, ¿no? ¿Qué era la empatía y qué era la solidaridad? A mis dos grupos, porque teníamos que ver las características de las personas que son empáticas y solidarias. Muy viene al caso con lo que estamos viendo, ¿no? Sorprendentemente, uno de mis dos grupos no pudo definir qué era solidaridad, que es algo que sí me llamó muchísimo la atención. Claro. No pudo ni poner ejemplo, ¿no? O sea, Luis, me suena como que te excluyen, ¿no? O sea, hablaban de exclusión, discriminación, cosas así, y yo decía, wow, o sea, sí que falta una educación aquí, ¿no? O sea, en ese Claro. sentido. Y entonces, bueno, ya lo fuimos platicando y demás, y vimos estas características que pueden tener, poseer estas personas solidarias y empáticas. Y claro, identifican muy bien a papá y a mamá, al abuelito, a la abuelita, y pues como son niñas también de un nivel económico, pues pueden identificar a la nanita. Y pues algo que también me sorprendió es que identifican muy bien a los médicos que las atienden por alguna situación previa, que los hayan operado, cosas así. Eso, pues sí, me llamó muchísimo la atención y muy bien. Ahora, al final, digamos, de esa clase que tuve ayer, fue reflexionar y bueno, y solamente esas personas que conocemos o que incluso no conocemos personalmente, como ejemplo, ¿no? El Papa Francisco, que en paz descanse, ¿no? O sea, son solamente las personas que pueden ser solidarias o empáticas. La conclusión fue, no, todo el mundo podemos ser solidarias y empáticas. A eso voy, ¿no? Y en este perfil, pues yo creo que todos podemos ambicionar a tener ese perfil, ¿no? Y me Claro. recordó a esta lectura, a la primera, donde hacen una cita. Esto fue explicado muy sucintamente en el foro de Luis Carlos Guedes, dirigente de la juventud, ¿no? En Brasil. Y pronuncia esta frase: solo necesitamos tres cosas para que esto ocurra: voluntad, compromiso y cooperación, ¿no? Entonces, yo ahí como que englobaría como esta parte, ¿no? O sea, como que traté de unir todas estas ideas y Ujú. como resumirlo. No sé, No, y pero está, pues pienso que todo el mundo está podemos accionar. totalmente de acuerdo, o sea, todo el mundo podemos. Y es parte de, a ver, y no solamente podemos, sino debemos, Ujú. porque eso es lo que verdaderamente nos lleva a ser seres humanos. O sea, la ética, ¿no? Y perdón que meta la ética, pero eso es parte de la educación para la ciudadanía. La ética, en sentido estricto, es la ciencia de ser felices. Pero ojo, no feliz de tener un momento alegre, sino es la ciencia de ser pleno. Y vivir plenamente es ser la mejor versión de mí mismo. Y la mejor versión de mí mismo es respetando mis dimensiones como ser humano. Y como ser humano tengo cuatro. Mi cuerpo. Y no quiere decir que tenga el cuerpo más perfecto del mundo, sino ser consciente de qué cuerpo tengo y respetarlo y quererlo así como es. ¿No? Independientemente de que haga ejercicio, independientemente, ¿no? Pero respetarlo y quererlo como es. Después mi mente, purificarla de prejuicios, de ideologías, de creencias que me perjudiquen y hay que cambiar una actitud positiva y proactiva. No es, eh, había no sé si alguna vez les tocó un personaje que a mí me chocaba de Facundo, que decía que era el duende, no me acuerdo qué, que era que lo hagan ellas. No, no, a ver, ¿cómo que lo hagan ellas? ¿Tú quieres que sucede? Hazlo tú. No quisiera, entonces vas a suplantar a los demás. No, porque también luego hay responsabilidades. Entonces también entiendo, pienso ya en el ámbito, por ejemplo, de pareja, o en el ámbito, que habrá cosas que pues, tú no puedas hacer o no te corresponda hacer de manera directa. Pero a ver, si tú lo puedes hacer y no afecta ni interviene en la libertad del otro, hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿No? Obviamente sí, si eso afecta la libertad del otro o daña al otro o perjudica al otro, pues entonces no, porque entonces ya estás atentando contra esa libertad. Luego está la parte espiritual. No estoy diciendo religiosa, y eso es importantísimo. Entonces, ¿de qué forma me vuelvo más espiritual? Que porque creo en Dios, pues en Dios. Porque creo los tantras, en el yoga. A ver, pues vive tu vida espiritual plenamente.
¿no? En cómo la creas, pero que te planifique, que te haga ser mejor. No, no es, ay, creo voy a decir una tontería, perdón, y pido disculpas si alguien cree en la Santa Muerte, ¿no? Pero creo en la Santa Muerte, entonces vamos a dañarnos porque la Santa Muerte me pidió que me... No, si te estás lastimando, entonces no te estás haciendo bien, ¿no? Entonces no está bien. Y por último, lo dejé a propósito al final, la parte social. Todo lo que yo haga y ese cuidado que tengo que hacer para planificarme, debe de ser para planificar a los demás. Y en la medida en que yo haga a los demás mejor, también me hago mejor yo. Y viceversa, en la medida que yo me hago mejor, es porque lo pongo al servicio de los demás. Entonces, por eso digo, no solamente es un todos podemos, sino un debemos, porque esa es nuestra función como seres humanos. Y en la medida en que vamos siendo más auténticos, más nosotros, nos vamos dando más a los demás, porque parte de la naturaleza humana es donarse a los demás. Y esa donación implica ponerme al servicio de los demás, ser solidario, ser subsidiario, comprender, ser empático y ver al otro como persona. Y al ver al otro como persona es no ponerle etiquetas, es no ponerle prejuicios, es entender que de verdad la otra persona te puede decir, es que me estoy muriendo, estoy agotada por y tú dices, ¿cómo? Pero si no haces nada, ¿no? Estás comparando. Nunca podemos comparar a una persona con otra. Jamás. Porque esa persona no sabes qué historia tiene. Y quizás para esa persona de verdad es dar su 100. Que para ti ese 100 sea un 20. O sea, el 100 de esa persona para ti sea un 20. Pues sí. Y me voy al vínculo de pareja. Nunca en la pareja damos un 50-50. Para empezar. Cada quien tiene que dar su 100. Que habrá veces, pero eso te tienes que dar cuenta, pero el problema es que tenemos tantos prejuicios que no lo hacemos. Desde que eres novio, si el 100 de la otra persona es el 100 que tú quieres, como tu pareja. Porque si el 100 de la otra persona no es lo que tú quieres, podrás querer muchísimo a la persona, pero entonces no es tu pareja ideal. El 100 de la otra persona tiene que ser el 100 de lo que tú quieres. Y viceversa. Y entonces sí. A ver, no es lo mismo en una clase. En una clase el profesor da su 100, que tiene que ser más que cualquier 100 de los alumnos. Y aún así puede haber alumnos que digan, quiero más, ¿no? Pienso más avanzado. Más chiquitos es más difícil. Pero ese quiero más es, y a mí me encantan los alumnos que me dicen quiero más, porque me retan. Y me encanta que me reten. Pero ese es Pablo, ¿no? Porque estoy dispuesto a aprender, dispuesto a corregir, dispuesto a... Pero porque tengo esa visión de ser mejor cada vez. Y entonces me gusta oír retroalimentación, me gusta decir, me digan, Pablo, no me está gustando esto, me gustaría que lo cambiaras. Y entonces mi función como docente es ver de qué forma adaptar lo que tengo que adaptar. Y entonces el contenido se vuelve pretexto. El contenido se vuelve medio y no fin. ¿Y se vuelve el medio de qué? Se vuelve el medio del desarrollo de las habilidades, se vuelve el medio de una enseñanza de vida, se vuelve el medio para hacer una vida ética. Y en ese sentido, regreso a la pregunta de Alicia, tiene que ser, en ese sentido se vuelve transversal. Pero si además lo refuerzo con un profesor que tenga esas habilidades y que me las desarrolle, pues qué mejor. Y listo. Con eso termino mi comentario. Pues no sé si hay algo más. Digo, ya llevamos 1 hora y 10. Siempre pretendo ser corto y siempre nos echamos más de 1 hora. Perdón. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, pregunta. Yo pregunta, perdón, de la tarea nada más. Sí. Es también mi primera infografía. Creo que hasta mis hijas de 9 y 11 saben hacerlas, pero yo nunca he hecho una infografía. Ok. Obviamente aquí, dentro de la infografía, que por lo que me metí a ver y la sugerencia que da ahí en la página del módulo, eh, no necesitas como desarrollar, o sea, como que los puntos, es como muy, es más visual, es más de palabras sueltas, Es correcto. obviamente no va a haber citas, o No, puede haber una cita por ahí, o sea, todo esto. a ver,
Puede haberla, pero en este caso particular no es necesario. Sí, o sea, Sí, no es no. necesario. O sea, a ver, como les decía un poquito la semana pasada, yo veía en confusión con alguien, no me acuerdo con quién, creo que fue con Saraí, que le decía, es que a ver, sí, en el mapa, Tríptico. en el tríptico, no necesariamente tenía que haber citas, pero en la Ujú. conclusión sí, porque finalmente estamos refiriendo a algo más. Aquí es un poquito Ujú. similar, ¿no? Es decir, la infografía Ajá. en sí misma puede no tener, no pasa absolutamente nada, porque finalmente es algo gráfico. Puede tener también, si de repente dices, oye, esta cita me encantó y la voy a citar y la voy a referenciar y todo, padrísimo. Pero, pero más bien las citas y todo van en esta parte de la conclusión, ¿no? Ahí sí, eh, sí es importante que haya al menos una referencia o dos donde digas, oye, en esta cuestión que se pregunta sobre por qué es importante tener este perfil, bueno, pues porque entonces eso permite este desarrollo de habilidades, porque eso permite estar más vinculado, porque eso permite, ¿no? Y ahí sí citar uno a dos artículos. Pero dentro del perfil, no. Obviamente, aquí sí va a suceder que si tomaron información de algún texto que no lo citaron después en la conclusión, pues sí lo pongan en las referencias. Aquí no pasa nada. Lo que sí no se vale es, que ya me pasó una vez, no, no es cierto, no fue aquí, pero me ha pasado en otras clases, que de repente me ponen así como un listado de 20,000 recursos que pues, vete tú a saber quién revisó, o que no me ponen los que sí citaron y me ponen otros que no citaron. Entonces nada más hay que cuidar esa parte, ¿no? O sea, mínimo los que citaron. No es necesario poner todas las referencias bibliográficas todo el tiempo, porque pues aunque las haya leído, sí me queda claro que las leyeron, eh, no es necesario más que las que se citen de manera adecuada. Al menos eso es lo que pide APA, ¿no? Ok, y la conclusión, no sé si venía, qué tan, o sea, no me ¿Qué tan acuerdo si. extensa? Sí, No, no viene no sé como si. tal. Ok, sí. Entonces tú siéntete en paz en O sea, hacer no la más de tarea. una cuartilla porque es conclusión. Es correcto, sí, O con sea, uno yo o me dos pongo mi párrafos límite para no cortos. extenderme, ese es el problema conmigo. Ah, está bien, no te preocupes. Ok. Sí, es parte de la labor del desarrollo de habilidades de síntesis. Está muy bien. Y también recomendación, usen Canva. Canva tiene ya infografías hechas, pues traten de ver cuál es la que se adecua más. Digo, a ver, yo les recomiendo Canva porque soy fanático de Canva, pero lo malo es que no me pagan por hacerle promoción. Pero, pero a ver, creo que es muy buena herramienta para hacer infografías porque ya las tienen, nada más cambias texto, cambias imágenes si no te gustan y es algo muy sencillo. Genially también tiene ciertas cosas. A ver, yo les recomiendo eso, utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano y que nos permiten hacerlo. Y son muy intuitivas, muy sencillas, muy fáciles de llevar, ¿no? Pues bien, no sé si hay alguna otra duda, otro comentario antes de cerrar, ¿no? Digo, ya saben que estoy a su disposición cuando necesiten cualquier cosa, sin ningún problema. Pero bueno, siendo que no hay más comentarios, les deseo una excelente noche, que cierren muy bien la semana y nos vemos la próxima semana para nuestra última sesión. Buenas noches, descansen Pues, todos. gracias Muchas igualmente, que estén muy gracias. bien. Buenas noches a Gracias. Buenas todos. noches. Buenas Bye. noches, bye. Adiós.